Hoy estamos con Begoña Bermey. Begoña es veterinaria y durante más de 25 años ha ejercido la profesión veterinaria. 16 años de estos 25 fue gerente y directora clínica de su propio centro en Valencia y actualmente se dedica a dar clases de yoga y a mentorizar a veterinarios noveles para mejorar y mantener una buena salud emocional en su profesión. Y aquí, Begoña, quería introducir la primera pregunta, que al final es qué circunstancias personales y profesionales te han movido a realizar este cambio, ¿no? Bueno, pues durante todos estos años de experiencia como veterinaria han habido muchos altibajos porque no me ha sido fácil sobrellevar la profesión con el bienestar que yo esperaba. ¿Qué cambios o qué es lo que ha ocurrido a nivel profesional y personal en tu vida para que haya este cambio, ¿no? De estar viendo todos los días perros y gatos en la clínica veterinaria a de repente, ¿no? Pues dedicarte a lo que te estás dedicando actualmente. Lo que ocurrió es que me llegué a quemar, ¿no? Entonces me quemé porque a nivel laboral me fatigué, porque yo lo vivía con muchísima entrega y era como una dedicación plena a mi trabajo, las 24 horas del día, y llegó un punto que esto se me juntó con problemas a nivel de salud de familiares y luego acabé también teniendo yo problemas de salud. Entonces, bueno, cuando la vida te pone en estas tesituras y te dan un mal pronóstico que luego fue un error, pues te hace replantearte mucho, mucho la vida y te ayuda y te empuja a tomar decisiones que nunca te habías atrevido a tomar. ¿Qué cosas te afectaron más? Al final yo creo que ha sido como un cúmulo de circunstancias, porque no ha habido un acontecimiento o una circunstancia que haya desencadenado que me quemara. No, es que llevaba muchísimos años intentando saber cómo sobrellevar mi vida de veterinaria de una forma que, que fuera gratificante para mí, porque durante todos estos años era como muchos altibajos, donde habían temporadas donde decía ya no puedo más, me lo tengo que dejar, y luego otras temporadas donde otra vez te empezabas a motivar porque había funcionado bien, o sea, habías tenido mucho éxito con algunos pacientes o habías empezado una formación que pensabas que te iba a dar la motivación para continuar. Pero al final también otra parte muy importante es la experiencia diaria, el día a día en la clínica, que te lleva pues a una montaña rusa emocional donde podías empezar el día con la eutanasia de un paciente y estar llorando con el propietario. A los 5 minutos pasar la consulta a un cachorro que viene por primera vez y al que le tienes que poner tu sonrisa, y luego pues irte, salir fuera un momento a la sala de espera por la pastilla de desparasitación y que te pille otra clienta que está enfadada porque la auxiliar le ha cobrado 5 céntimos más por una pipeta y te suelta ahí la bronca del siglo. Tú vuelves a entrar otra vez con tu sonrisa. Cuando acabas esa consulta tienes una cirugía. Durante la cirugía estás en tensión, preocupada de que funcione todo bien, y si tienes la mala suerte de que no ha ido la anestesia como toca y te has pasado 1 hora y media súper tensionada y con un montón de miedo porque temes por la vida del paciente, pues acabas esto y te pasas a poner unas vacunas que acabas de ver a un paciente que hace tiempo que no has visto. Entonces veo que ese día a día que se va acumulando a día, semana tras semana, año tras año, al final llega un momento que ya no puedes más y ya no sabes cómo gestionar esto. Y es que además esto encima te va metiendo en la rueda de hámster, de no dejarte pensar, de cada vez ir exigiéndote más y cada vez ir ocupando más la mente para dejar de pensar en qué estoy haciendo. Yo creo que es la realidad que vivimos, que hemos vivido todos los que nos hemos dedicado a nivel clínico. Quizá, pues, gente como tú que tiene una experiencia muchísimo, de un recorrido mucho más largo que el que pueda tener yo, pero o sea, cuando dices eso al final, yo creo que todos nos sentimos identificados. Creo que es una tónica que se repite cuando hablas con la mayoría de los colegas veterinarios, no con los que tienes confianza para hablar
de estas cosas. Y si es una regla común, algo está pasando y algo hay que hacer, ¿no? Veíamos que, bueno, llevamos muchos años viéndolo, pero había salido una nueva encuesta en la que decía que el 30% de los veterinarios estaban pensando muy seriamente en dejar la profesión. Y yo creo que todos alrededor tenemos colegas que han dejado la profesión por un motivo o por otro. Y aquí yo creo que es importante saber identificar qué factores son los que están llevando a los veterinarios a dejar la profesión o querer dejar la profesión. Esta distopía de que en España somos uno de los países a nivel Europa que más veterinarios por año se gradúan, pero al final estamos viendo que hay un problema a la hora de contratar veterinarios, ¿no? Y una de cada 2 clínicas tienen problemas graves a la hora de contratar. Entonces, ¿qué factores crees tú que tienen relación con todas estas noticias? Bueno, yo creo que una parte importante es que el veterinario cuando acaba se desilusiona y se frustra un poco porque no es el mundo laboral que esperaba. Yo creo que mientras que somos estudiantes, a pesar de haber hecho prácticas y tal, tenemos como muy idealizada la profesión y luego cuando llegas al mundo laboral, pues te das cuenta de que para nada tenía que ver con lo que nos habíamos montado en la cabeza de esta profesión tan bonita. Además, nadie nos había contado ni hablado sobre el trato al cliente, los marrones que nos íbamos a encontrar, no nos habían enseñado a comunicar, no nos habían enseñado a tener protocolos y saber cuál iba a ser el orden de la consulta o del procedimiento que íbamos a realizar. Entonces, es como que te lanzan ahí al vacío y apáñatelas tú un poco, ¿no? Además, con la inseguridad que ya tiene el veterinario recién acabado de tener la sensación de que no sabe. Entonces, aparte de esto, te encuentras con horarios y salarios que no son los más adecuados para un recién acabado. Entonces, pues bueno, esto es normal que al veterinario que acaba de empezar a trabajar le haga replantearse qué estoy haciendo y si esto realmente es lo que quiero. Quizá el discurso que vemos en gente senior es que yo he pasado por ahí, tú tienes que pasar también por ahí, ¿no? De que parece que nos quejamos de qué es lo que cobramos, las horas que haces, las urgencias y todo esto, pero cuando alguien se queja de que su sueldo es mediocre, se queja de las horas que hace, de las urgencias que tiene que hacer, pues ya salta el que lo pensaba hacía 15 años y que ahora se está quejando, ve que se queja a lo mejor, ¿no? su empleado y salta ese, bueno, pues si yo lo he hecho, tú también, ¿no? Claro, también es verdad que tenemos unas creencias, o sea, la cultura del esfuerzo, ¿no? Que es lo que nos han enseñado siempre y de que hay que darlo todo, que hay que trabajar mucho, que hay que esforzarse y entonces, y que llegarás a ser alguien si te esfuerzas mucho y si trabajas mucho. Yo como veterinaria senior, pues sí que he observado que esa era la forma en que me educaron a mí y la forma en la que yo vi a otros compañeros veterinarios que trabajaban y que fueron mis referentes, entonces yo no me cuestionaba nada más. Yo tenía que trabajar, o sea, trabajar de veterinario era esto y a darlo todo por ser veterinario, porque cuanto más me esfuerce, mejor veterinario voy a ser, ¿no? Y al final todos lo que queremos es ser buen veterinario. ¿Qué ocurre? Que ahora nos encontramos también con los veterinarios más jóvenes que se lo plantean de otra forma diferente. O sea, donde empiezan a buscar también su tiempo y su espacio y donde esperan que ya desde el primer momento su trabajo se valore. Entonces, yo esto, por ejemplo, que antes lo podía ver como, como que casi tendría que pagarme por lo que le voy a enseñar, ¿no? Que esto pasa mucho. Sí. Pues no, es que tenemos que empezar ya a crear a estas personas donde ponen valor a su trabajo y al esfuerzo que ha sido estudiar una carrera como veterinaria
y ya desde el primer momento darles unas condiciones, las condiciones que merecen, ¿no? Porque si no, van a acabar colgando el pijama y dedicándose a otra cosa donde sí que estén mejor valorados. Y con la experiencia que tienes tú como directora clínica y gerente de un centro, ¿qué herramientas crees que podemos practicar en el día a día para mejorar tanto nuestra salud emocional como la salud de nuestro equipo? Bueno, pues aquí hay un amplio campo donde se puede indagar, ¿no? Principalmente es un poco el ser conscientes del tema horarios y carga laboral, ¿vale? Porque trabajando 12 horas al día, por mucho bienestar que queramos conseguir, no lo vamos a conseguir, ¿vale? Entonces, buscar ahí un equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Y después es importante, o sea, tener hábitos saludables, lógicamente, en lo que nos referimos a nutrición, ejercicio físico y en el tema del cuidado de la salud mental. Yo en el tema del cuidado de la salud mental veo que es imprescindible pararse y descansar, porque si no, no dejamos de pensar y tener la mente en modo automático, enganchándonos de pensamiento a pensamiento, y que además normalmente este tipo de pensamientos no van a ser positivos, o sea, van a ser pensamientos negativos que nos van a machacar todavía más, ¿vale? Y van a hacer que todavía te sientas que no eres suficiente, ¿vale? Entonces, no sé, hay que buscar estrategias para conseguir parar y parar la mente, ¿no? En esto también pues te ayuda mucho la meditación, el mindfulness, porque necesitamos un poco reconectarnos con nuestro cuerpo, que es al final el que nos da muchas veces las respuestas a lo que nuestra mente anhela o nuestra salud mental anhela. ¿Qué tipo de formación o de cambio has hecho para, pues bueno, dar estos consejos y estas herramientas a... Cuando toqué fondo, ¿vale? Cuando decidí que colgaba el pijama de veterinaria y que me paraba un poco a pensar qué era lo que realmente quería hacer, utilicé como herramienta el yoga. Empecé a hacerlo diariamente, entonces me di cuenta que me permitía estar bien. Entonces decidí formarme profesionalmente como profesora de yoga y de meditación. Paralelamente a esto, como también siempre el tema del desarrollo personal me ha interesado y además yo necesitaba darle una explicación a cómo había llegado hasta ahí, hice la formación, la certificación VET-BONSA-BEPA, que es una formación que está propuesta por veterinarios, psicólogos y psiquiatras. Entonces aquí encontré también muchas respuestas, sobre todo a lo que a mí me había pasado. Principalmente a darme cuenta de que no solo me pasaba a mí, que le pasa a muchos veterinarios, y cuando tú estás en esta situación piensas que solo te pasa a ti y que la responsable de esto eres tú, que no lo sabes llevar bien, que no lo sabes hacer de una mejor manera, que tienes que buscar herramientas para ver cómo lo puedo hacer, porque los demás lo hacen y yo no puedo. Y luego también te das cuenta de que lo que te está pasando tiene nombre y apellidos y que está estudiado científicamente. Y que, bueno, pues no solo nos pasa a los veterinarios, sino que nos pasa a muchos profesionales sanitarios. Y actualmente, como a nivel profesional, ¿a qué te dedicas? Bueno, a nivel profesional estoy dando clases de yoga y también talleres de estiramientos y meditación para empresas, que es un taller de una tarde, ¿no? Donde es una iniciación para un poco crear el hábito o que dar a conocer estas herramientas, ¿vale? Para luego que ya individualmente profundicen un poco más. Y luego, pues, esta crisis existencial a nivel personal y profesional se convirtió un poco en un propósito de compartir mi experiencia con los compañeros veterinarios, por eso creo la cuenta de Instagram de Diario Emocional Veterinario, ¿vale? Porque necesito como un poco dar a conocer esta situación
Y luego además pues también me formo en mentoring con la idea de orientar y acompañar a los veterinarios en su día a día, sobre todo con el tema de la gestión emocional, ¿no? Y ser un poco apoyo, y este apoyo pues no solo a nivel emocional, sino también a nivel profesional, porque los veterinarios noveles creo que necesitan un poco ese apoyo de confirmación de que están haciendo las cosas bien, ¿no? Sí, esto lo veo súper interesante porque al final, pues, algún veterinario Nobel Junior, ¿no? Que se vea en esa situación de desamparo al final pues bueno, entras en el mundo de la veterinaria, a lo mejor pues tienes a tus amigos alrededor que están súper ilusionados con el sector, pero tú te sientes diferente porque a lo mejor tus expectativas son diferentes o no estás tan emocionado como la gente de tu alrededor, que esto al final, yo creo que esa emoción te lleva a no ver las cosas desde un prisma objetivo, ¿no? Y si tú eres una persona que sí que lo está viendo y que quiere hacer un cambio, yo creo que un perfil como tú es súper importante, ¿no? O sea, toda tu experiencia y por todo lo que tú has pasado al final es algo objetivo, es algo que te va a poder ayudar a decir, bueno, pues qué tengo que cambiar, ¿no? En mí o en alrededor o lo que sea para tener una buena salud emocional, no quemarme y decidir abandonar dentro de 3, 4 años el sector veterinario, ¿no? Y yo creo que incluso aquí, tanto a nivel individual como a nivel clínico, en el centro en el que hay un equipo, tener la visión que tú puedes ofrecer a un centro veterinario de cómo mejorar de forma individual y colectiva la salud emocional del conjunto, yo creo que es una buena muestra de liderazgo por parte de los gerentes del propio centro, ¿no? El saber que hay una necesidad en tu equipo y contar con profesionales como tú para ayudar a la salud en general del centro, ¿no? Sí, o sea, normalmente el bienestar emocional va a influir a nivel individual, ¿no? A nivel de la personalidad del veterinario, que normalmente la mayoría solemos ser autoexigentes, perfeccionistas, ¿vale? Que eso no nos ayuda demasiado a sobrellevarlo bien. Luego está también el entorno social, el entorno, o sea, las personas que te rodean, el apoyo que puedes tener en ellas. Entonces es importante en estos centros y hospitales más grandes que haya un equipo que se apoye, que haya confianza, que entre ellos haya también incluso esa relación de mentor-alumno o mentor-aprendiz, para poder ir un poco también guiándole. Y bueno, luego un poco lo que hemos comentado antes, ¿no? Otro factor importante es el tema del entorno laboral y las condiciones laborales. Que esto a nivel individual es muy importante, pero a nivel colectivo, yo creo que en los centros, ¿no? El que el propio director del centro sea consciente de que mantener la salud emocional del equipo es importante y contar con perfiles como tú para saber detectar y bueno, hacer los cambios necesarios a nivel individual o colectivo para que se mantenga una buena salud emocional en el centro, ¿no? Una parte fundamental en la gestión, en el bienestar emocional del veterinario, es tener el respaldo del equipo, sobre todo en centros veterinarios y en hospitales que son más grandes. Entonces es importante poner conciencia en la necesidad de ese cuidado de los veterinarios que tenemos en plantilla, ¿no? De hecho, en otros países sí que se están implantando programas de bienestar emocional a nivel de centros veterinarios más grandes, y independientemente de que también el veterinario individualmente se tenga que trabajar su desarrollo personal, porque es fundamental. O sea, es casi como la pieza clave para no caer en quemarte o en sobrevivir laboralmente. Nos has comentado que bueno, había empezado una nueva etapa en tu vida y que estabas empezando a desarrollar un proyecto de mentoring.
Cuéntanos un poquito más qué es actualmente, qué es lo que estás haciendo, cuál es el objetivo a medio y largo plazo. Se enfoca a cubrir un poco las necesidades de los veterinarios recién licenciados que se sumergen en el mundo laboral y donde se pueden sentir muy solos y un poco desorientados, ¿no? Entonces aquí mi papel es acompañarlos, orientarlos, facilitarles habilidades sociales y profesionales para agilizarles un poco el camino y hacer un poco como de soporte y sostén. Y de esta forma yo creo que al verse acompañados, pues esto les impulsa y les fomenta un poco más la motivación y el entusiasmo para ir logrando objetivos, ¿no? Y no desilusionarse y continuar. Sí que me gustaría destacar es que en este proyecto no pretendo sustituir el papel de un psicólogo o un psiquiatra, sino que mi propósito va más enfocado a transmitir las habilidades y herramientas que me ha dado a mí la experiencia y que yo he encontrado en este camino de tantos años como veterinaria, ¿no? Pero esto no quita que si mi mentí necesita de ayuda psicológica, yo voy a ser la primera que le voy a ayudar para orientarlo hacia esta ayuda. Como hemos comentado antes, la salud emocional del sector veterinario en España, pues bueno, por los datos y las cifras que hemos comentado, no es la mejor que podría haber, ¿no? ¿Cómo ves tú o qué es lo que deberíamos hacer en los próximos años para intentar reducir estas cifras de abandono y de disgusto que sentimos los veterinarios? Bueno, pues yo creo que hemos empezado ya con la toma de conciencia. Me refiero a la difusión que se está haciendo desde asociaciones, organizaciones colegiales, las noticias, ¿vale? Estamos empezando ya a dar visibilidad a este problema que antes era un tabú. O sea, yo, por ejemplo, creo que a mí me costó reconocerlo y pensaba que era responsabilidad mía porque nadie me hablaba de esto. O sea, tú hablabas con los compañeros y todos se quejaban y todos decían lo mal que estaban, pero tú pensabas que tú estabas mucho peor que ellos y que ellos no lo llevaban tan mal, ¿no? Entonces, bueno, por ahí esta parte de normalizarlo y darlo a conocer y que los veterinarios nos podamos sentir identificados por este estrés crónico ya empieza a dar un poquito de luz, ¿no? A la hora de intentar buscar soluciones. Luego es importante lo que comentaba de incorporar programas de bienestar en centros veterinarios más grandes. Y luego la parte más importante creo que es a nivel individual, al que nos tomemos más en serio el desarrollo personal del veterinario y para que aprendamos a escucharnos, aprendamos a poner límites, a reconocer cuáles son nuestras necesidades y que no nos dejemos llevar tanto por el modo automático y la inercia del trabajo, sino que nos paremos, ¿no? a ver cuál es el plan de acción que tengo delante y hacia dónde voy. Y no vale decir es que no tengo tiempo para ir a terapia o no tengo tiempo para replantearme ciertas cosas, ¿no? Es que lo prioritario es eso y eso es lo que te va a dar luz en el camino que vayas eligiendo. Pues nada, Begoña, muchas gracias, la verdad, por tu experiencia y al final por dar esa visualización que comentabas. Yo la verdad que personalmente hubiera agradecido mucho tener un apoyo como tú en mis primeros años como veterinario junior y creo que, pues bueno, tenemos ganas de que salga tu proyecto y que ayudes al sector al final con tu granito de arena y sobre todo pues con estos veterinarios juniors que bueno, yo creo que van a necesitar mucho de tu apoyo. Muy bien, muchas gracias.